buenas a todos, apasionados de la historia y de los guerreros más legendarios. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una de las unidades de caballería más espectaculares y temidas que han pisado un campo de batalla, los húsares alados. Para empezar a entender a los húsares alados, lo primero es meterse en su cabeza. Y esta frase lo resume todo. Para ellos, ser un húsar no era un empleo, era un derecho de sangre, una cuestión de honor. Y esto nos lleva directamente a nuestro primer punto, que es fundamental. No estamos hablando de soldados rasos. Vamos a ver qué identidad tan particular tenían. A ver, ¿de dónde salían estos tipos? Pues formaban parte de la Szlachta, que era la nobleza de la mancomunidad polaco-lituana. Y vivían bajo un sistema político único, la libertad dorada, donde, ojo al dato, ellos mismos elegían a su rey. Esto es importantísimo. No eran súbditos de un monarca absoluto como en casi toda Europa. Eran hombres libres, ricos y poderosos. Y aquí está la madre del cordero, la clave de su motivación. No luchaban por una paga. No eran mercenarios. Su lealtad venía de la tierra, de su legado. Defendían lo que era suyo, y eso convertía cada batalla en algo personal. Vale, ya sabemos quiénes eran. Ahora vamos a ver la transformación. Cómo este noble se convierte en una aterradora máquina de guerra. El proceso de armarse era casi un ritual. Empezaban con esa coraza de acero, pulida hasta el punto de que podía cegar a quien la mirara bajo el sol. Encima, una piel de leopardo de las nieves que básicamente gritaba «Soy rico y soy un depredador». Y para rematar, el elemento que los hizo inmortales. Ese icónico armazón de madera con plumas de águila y avestruz. Y el resultado era sencillamente imponente. Una vez subido al caballo, la silueta del húsar se elevaba hasta los 3 metros. 3 metros. Eran gigantes que dominaban visualmente el campo de batalla antes siquiera de mover un músculo. El impacto psicológico era brutal, no solo para el enemigo, sino para el propio jinete. La transformación era completa, dejaba de ser un noble para convertirse en un símbolo, en una especie de ángel de la muerte enviado para impartir justicia divina en la tierra. Pero claro, un húsar, por muy impresionante que sea, es solo la mitad de la ecuación. Hablemos ahora de su socio indispensable. Es que sus caballos no tenían nada que ver con los pesados y lentos destreros de los caballeros de Europa Occidental. No, los caballos de los húsares eran una auténtica obra de arte de la cría selectiva. Una mezcla perfecta de la resistencia increíble del caballo polaco y la velocidad explosiva de las razas de Oriente. Para que nos hagamos una idea, un solo caballo podía costar el equivalente a una aldea entera. ¡Una barbaridad! Y con motivo. Estaban entrenados para cargar sin dudar, para girar en una baldosa, saltar obstáculos y, si la cosa se ponía fea, luchar mordiendo y coceando. No era una montura, era un arma con vida propia. La combinación es terrorífica. El jinete y el caballo se fusionaban para convertirse en un proyectil de media tonelada lanzado a 50 km por hora. Una fuerza de la naturaleza, pura y dura. Bien, ya tenemos el jinete y la bestia. Ahora vamos a analizar el armamento, la ingeniería que hacía de esta unión algo tan devastador. Hay que ponerse en situación. El campo de batalla está cambiando. Se enfrentan a la infantería sueca, armados hasta los dientes con mosquetes y picas. La pregunta que flotaba en el ambiente era: ¿la pólvora ha dejado por fin obsoleta a la caballería? Bueno, los húsares estaban a punto de dar una respuesta muy contundente. Y su respuesta se llamaba copia, su arma principal. Y no era una lanza cualquiera, era una auténtica genialidad de la ingeniería militar. Fijaos qué maravilla táctica. Con sus 5,5 metros era más larga que las picas de la infantería, lo que les permitía golpear primero, siempre. Pero su verdadero secreto estaba en su construcción. Era hueca. Esto la hacía increíblemente ligera para su tamaño, pero sobre todo estaba diseñada para estallar en el impacto, transfiriendo toda la energía de la carga en un único punto. Era un arma de usar y tirar, sí, pero diseñada para un primer golpe absolutamente demoledor. Y llegamos, como no, al elemento más icónico, las alas, que por supuesto no eran un simple adorno. Su propósito era mucho más siniestro: infundir miedo. Intentemos imaginar la escena. Mientras cargan, el viento, al pasar a través de las plumas, crea una vibración, un zumbido grave, antinatural, un que va creciendo y creciendo hasta convertirse en un rugido ensordecedor que lo llena todo. Al final, la carga de los húsares era un asalto total a los sentidos, una mezcla de terror psicológico y poder físico destructivo.
Como dice la cita, no cargaban en silencio, no, cargaban con la banda sonora del mismísimo Apocalipsis. Y así es como el noble terrateniente se convertía en un ángel de la muerte sobre el campo de batalla, gracias a una mezcla letal de estatus, entrenamiento, tecnología punta y guerra psicológica. Manteneos atentos porque en solo unos segundos llega la segunda parte de este análisis. Hola a todos amantes de los grandes guerreros de la historia. Hoy vamos a hablar de una de las cargas de caballería más demenciales, desproporcionadas y sinceramente más épicas que se han visto jamás. Preparaos porque el suelo va a temblar bajo los cascos de los húsares alados. A ver, poneos en situación por un momento. Estáis en un campo de batalla y por cada uno de los vuestros hay 4 enemigos enfrente. 4. La lógica te dice que o te retiras o te aniquilan. Bueno, pues los protagonistas de nuestra historia de hoy no tuvieron ni la más mínima duda. Nos vamos directos a Kirchholm, en lo que hoy es Letonia, a un 27 de septiembre de 1605. Estamos en plena guerra polaco-sueca y las fuerzas de la mancomunidad polaco-lituana se enfrentan a un panorama que cualquier estratega miraría y diría: vamos, que es una misión suicida de manual. Y aquí es donde la cosa se pone fea de verdad. Fijaos en los números. Los suecos, con el rey Carlos IX a la cabeza, han desplegado a 11.000 tíos y encima con artillería. Y enfrente, el gran hetman Chodkiewicz, que a duras penas junta 3.500 hombres. La diferencia es sencillamente brutal. O sea, para que nos hagamos una idea, 4-1. Por cada soldado de la mancomunidad hay 4 suecos listos para el combate. Las probabilidades no es que estuvieran en su contra, es que directamente no existían. Y claro, este era el ambiente que se respiraba. La moral por los suelos. La gente no pensaba en una batalla, pensaba en una sentencia de muerte. Atacar en esas condiciones era una auténtica locura, una misión de la que nadie, absolutamente nadie, esperaba volver. Pero ya se sabe, en la guerra no todo es fuerza bruta. A veces hace falta un milagro, o mejor dicho, un genio con un plan brillante y un par de agallas. Y ese genio era el comandante Chodkiewicz. Él sabía que con valor no iba a ser suficiente. Necesitaba tender una trampa perfecta. Y ojo al plan de Chodkiewicz, porque es una auténtica genialidad. Primero, fingir una retirada. ¿Para qué? Para que los suecos bajaran de su colina y su artillería no sirviera para nada. Segundo, el anzuelo. Hacer que se confiaran y rompieran filas persiguiéndoles como locos. Y el remate, girar de golpe y cargar con todo contra un ejército totalmente desorganizado. Un plan arriesgadísimo. Vale, vamos a meternos de lleno en esto, porque los suecos mordieron el anzuelo. Vaya que sí lo mordieron. Ciegos por su superioridad numérica, convencidos de que estaban viendo una huida cobarde, rompieron su formación y se lanzaron colina abajo. Pobres, no sabían que corrían directos a la boca del lobo. Y entonces, de repente, todo se para. La finta se acaba, el hetman da la señal, se acabó el teatro. La verdadera batalla, el momento que va a decidirlo todo, está a punto de empezar. Imaginaos la escena, los húsares giran sus caballos como si fueran un solo hombre, se agrupan, se aprietan tanto que sus rodillas se tocan, formando un muro de acero, carne y músculo, una formación impenetrable. Y empiezan a avanzar. Lentos, metódicos. Un paso y luego otro. Las primeras balas de los mosquetes suecos empiezan a silbarles cerca, pero ellos ni se inmutan, siguen avanzando. La tensión en el campo de batalla tuvo que ser asfixiante. Y entonces el ritmo cambia. El paso se convierte en trote y el trote en galope. Y es justo ahí cuando empieza a oírse ese sonido que los hizo una leyenda, un zumbido, cada vez más fuerte. El viento silbando a través de las plumas de sus alas, un sonido diseñado para helar la sangre del enemigo. La orden resuena por todo el valle. ¡A la carga! Y se desata el infierno. El suelo tiembla bajo miles de cascos. Para los suecos la visión tuvo que ser apocalíptica. No veían soldados, veían ángeles de la muerte a caballo, directos a por ellos. El momento del impacto es indescriptible. Las lanzas de los húsares, de casi 5 metros, se estrellan contra la infantería sueca. El sonido de miles de lanzas de madera astillándose a la vez tuvo que ser ensordecedor, como un trueno seco que parte el cielo. La primera línea sueca simplemente se desintegró. Una vez rota la formación, la batalla se convierte en una carnicería. Los húsares sacan los sables y se abren paso como un martillo entre las filas enemigas que ya están en pánico y completo desorden. Lo que debería haber sido una lucha de horas se ventiló en 20 minutos. 20 minutos de furia y aniquilación. Y ahora agarraos, porque las cifras son de otro planeta. Es que no tienen ningún sentido. Del ejército sueco, de esos 11.000 hombres, más de 8.000 quedaron en el campo de batalla. Y las bajas de la mancomunidad, menos de 100. Menos de 100.
Es sin duda una de las victorias más desiguales de toda la historia militar. Y así es como se forja una leyenda. Con victorias como esta, los húsares alados se ganaron su apodo del Martillo de Dios. Y esa frase resume a la perfección el terror puro que debían de inspirar en el campo de batalla. Menuda historia. De verdad, increíble. Si este repaso a una de las cargas más legendarias de la historia ha resultado fascinante, no hay que olvidarse de darle un buen like y de compartirlo. Y sobre todo, de unirse al canal y activar esa campanita para no perderse los próximos análisis. Y para terminar, lanzo una pregunta al aire. ¿Qué otros guerreros legendarios merecen un repaso como este? ¿Quizás los samuráis, los espartanos o a lo mejor los tercios españoles? Todas las ideas son bienvenidas en los comentarios. ¡Nos vemos en la próxima!